Bien, la clase anterior estábamos hablando de toda la historia de enfermedad actual, de todos los antecedentes, habíamos comentado de algunos síntomas que estaban ahí y algunas eh, discusiones sobre la descripción de los síntomas. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es el examen mental y prácticamente lo que es la marcha diagnóstica. ¿Cómo hacemos más o menos los psiquiatras para poder llegar al diagnóstico de la enfermedad? Realmente ustedes a esta altura de cuarto año van a llegar al diagnóstico sindromático, sin hablar de diagnóstico nosológico, por así decirlo. Bien. Continuando con el examen mental de la joven, vamos a decir que la apariencia y actitud general, paciente femenina en la tercera década de la vida, cuya edad cronológica concuerda con edad aparente, es de biotipo ectomórfico según Sheldon, viste ropa hospitalaria adecuada para su talla y su sexo, tiene buen estado nutricional y buena higiene personal. Entra sola al llamado, deambulando por sus propios medios. Llama la atención que viene maquillada de manera abundante. Es poco colaboradora, hostil durante la entrevista. ¿Qué es lo que le llama la atención de este segundo párrafo? Que está maquillada de manera abundante, quizá. Correcto. Entonces ahí más o menos está asociado a los síndromes. Mencionábamos en la clase anterior que los síndromes que esta paciente en la historia de enfermedad actual tenía un síndrome maníaca, un síndrome de agitación, un síndrome psicótico. Y como antecedente, unos meses atrás, un síndrome depresivo. Y los maníacos, los pacientes maníacos, de alguna forma, en su aspecto de actitud general, a simple vista podemos notarlo, como en las mujeres que se maquilla de forma abundante, de forma con colores muy vívidos, con colores bien intensos, con peinados extravagantes, tal vez. Su vestimenta va a ser con colores muy chillantes, incluso puede hacer combinaciones de colores en su forma de vestir. A ellos les va a parecer espectacular su vestimenta, pero sí se deja ver ante los demás como una persona que no anda bien. El maníaco va a ver los colores mucho más vivos de lo que realmente son, va a ver el mundo, color de rosa, lleno de luz, lleno de energía y todo eso. El aspecto de actitud general. Examen mental conciencia, Glasgow 15 de 15 y alerta. Bien. ¿Cómo se evalúa conciencia en psiquiatría? Observación. Uh-huh. Ahí es que no me acuerdo del orden. Pero bien, observación está bien. Ajá, signos vitales. Ajá. Conversación. Estimulación. Estimulación. Signos vitales y reflejos. Y reflejo. Correcto. Pero si tenemos un paciente, así como la paciente de la historia clínica, a la simple observación y a la simple conversación estamos midiendo el nivel de conciencia. Entonces ahí era, la observación y conversación es suficiente para poder evaluar, en este caso en particular, el nivel de conciencia. La escala de Glasgow, como también la estimulación, los signos vitales y los reflejos, la dejaríamos en casos de fluctuación del estado de conciencia. ¿Cuál es el síndrome que se caracteriza por fluctuación del estado de conciencia, jóvenes? El delirio. El delirio, correcto. Ahí, ayer que estaba revisando los exámenes mentales de esta historia clínica, algunos confundieron en ese momento el síndrome psicótico con el síndrome delirioso o síndrome confusional agudo. Hago esta observación porque
Sí, puede ser que el síndrome psicótico, el síndrome delirioso o síndrome confusional agudo tengan alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, agitación, pero lo que va a diferenciar estos dos síndromes es la fluctuación del estado de conciencia en el síndrome delirioso o síndrome confusional agudo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. La atención o la orientación. La atención está en la paciente distráctil. ¿En qué síndromes aparece la distractibilidad como parte de alteración? ¿En el paciente de psiquiatría? ¿En qué trastornos mentales o en qué síndromes? También en el delirio. En el delirio puede haber. ¿Qué más? ¿En cuáles otros? Podría estar Síndrome en el síndrome de depresivo. agitación, doctor. No. Síndrome de agitación no. Hay algo que se parece al síndrome de agitación. Tal vez por ahí lo están asociando. En el síndrome depresivo no sé si podría por la alteración. ¿No? ¿Cuál es la alteración de la atención en el síndrome depresivo? ¿Alguien que le ayude ahí? Desconcentración. Desconcentración. ¿Cómo se llama en atención? Inatención. Inatención, correcto. Síndrome depresivo, por definición, va a haber inatención, es una incapacidad o hipoatención, incapacidad de poner atención, pero en la distractibilidad, el paciente cambia su foco de atención constantemente. Ya mencionaron el delirio. ¿Dónde más podemos encontrar distractibilidad? Además En del el delirio. ¿En él? ansiedad, síndrome de ansiedad. Podría ser, pero ¿en qué Hay otros? dificultad para concentrarse. ¿Ah? Hay dificultad para concentrarse en el síndrome de ansiedad. Sí, podría ser la desconcentración. Pero de atención, vamos a ayudarles. La paciente tiene un síndrome maníaco, ese es uno. La manía. Dos, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y en el delirio también puede haber. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Y en depresión lo que vamos a encontrar va a ser o hipoatención o inatención. Piensen en el paciente depresivo como alguien que no tiene ningún interés en su exterior. Está centrado en sus problemas, en su estado de ánimo bajo, triste, decaído, no le va a interesar lo que está allá afuera. Entonces, por eso es que el paciente no pone atención, porque está guardado en sí mismo. ¿Qué pruebas se utilizan para evaluar la atención? Prueba de la A, de los días de Excelente. la semana Y y los de meses los meses del año. del año. Exactamente. Los días de la semana, los meses del año y prueba de la letra A. Esas son las pruebas que vamos a utilizar para ir evaluando la atención, junto con la entrevista que vamos haciendo. La orientación, pues esta paciente estaba orientada en tiempo, espacio y persona, pero mostraba una pseudo desorientación en lugar. ¿Qué es pseudo desorientación? Es cuando es a causa de trastornos o de enfermedades mentales, cuando la desorientación es a causa de esto y no a causa, por ejemplo, de traumas o algo orgánico. Excelente, es una pseudo desorientación. Ok, muy bien. ¿Y a qué se debe en este caso en particular la pseudo desorientación? A la psicosis, al A la síndrome psicosis, psicótico. al síndrome psicótico que el paciente está viviendo. Entonces, una vez que esta paciente reciba tratamiento para la manía y para la psicosis, es probable que ella se vuelva a orientar en el lugar. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. Sensopercepción tiene conducta alucinatoria. Refiere a alucinaciones auditivas, una voz de hombre y de mujer que le dice cosas feas, insultos. Refiere a alucinaciones visuales, dice que ve a la Virgen de Guadalupe, dice verla menos seguido que antes y que ya no brilla. ¿Qué tipo de alucinaciones auditivas presenta la paciente?
Ahí está la Audi- respuesta. Incompleto. Incompletas. Alucinaciones auditivas incompletas. Aquí me falló el símbolo, la forma para mandar las preguntas. Ok, ¿qué tipo de alucinaciones auditivas presenta la paciente? Incompletas. Creo que por ahí mencionaron en las historias fonemas. Sí, Fonemas solo son palabras. Una palabra. ¿Verdad? Ya cuando son oraciones, ya podemos hablar de alucinaciones auditivas completas o incompletas, como que si solo fuera que la paciente escuchara María, 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 entonces ahí sí podría ser un fonema, o matate, matate, matate. Pero cuando ya la paciente escucha voces, como dicen, mira, la van a envenenar, la van a envenenar, eh, fíjate, se va a equivocar, o lo mejor es que te muras, toma ese cuchillo y mata a tu mamá, toma ese cuchillo y mata a tus hijos. Entonces ya no estamos hablando de fonemas, sino que estamos hablando de alucinaciones auditivas. Las alucinaciones auditivas incompletas es probablemente cuando el paciente, cuando las voces le hablan directamente al paciente, le hablan a él, o están dentro de su cabeza, o escucha solamente una voz. Ahí podríamos hablar de alucinaciones auditivas incompletas. Entonces, quedamos de acuerdo en que sean fonemas o alucinaciones auditivas incompletas. doctor, Sí, pero es que se mencionaba que los fonemas son un tipo de alucinación auditiva incompleta, no sé si leí mal. Sí, pero solo es una sola palabra. Ujú. Fonemas, una palabra. O sea, si al paciente le dicen matate, matate, o María, o Juan, o Pedro, sería un fonema. ¿Me Sí, explico? sí, sí, sí. Ya cuando son más cosas que la paciente escucha, entonces ya son alucinaciones auditivas completas. Las alucinaciones es un grupo. Y dentro de las alucinaciones están alucinaciones visuales, alucinaciones gustativas, olfativas, táctiles y visuales y auditivas. Pongamos. Entre las auditivas están las alucinaciones auditivas completas y las alucinaciones auditivas incompletas. Dentro de las alucinaciones auditivas incompletas, están los fonemas, cuando solo es una palabra la que escucha el paciente. Bien. Conducta motora, el paciente hace contacto visual, estaba sentada al inicio de la entrevista, pero a medida que fue avanzando, comenzó a ponerse inquieta, se levantaba de la silla, se mueve de un lado al otro y luego se vuelve a sentar. Es imposible que se mantenga en un solo lugar, que tiene inquietud motora. Diferencia entre inquietud motora e hiperactividad, jóvenes. Creo que es que en inquietud motora, el paciente creo que era que él sentía como incomodidad en los músculos o algo así, entonces tenía que estar como en movimiento constante por eso. Y la hiperactividad es como que em, eso era como que hacía una tarea por un propósito como estipulado. Y también que empieza una tarea y creo que no la termina y empieza a hacer otra. Correcto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien. Entonces, la hiperactividad es esta. La hiperactividad es hacer varias tareas, no terminar ninguna, como bien lo dice ahí. La compañera no termina, inicia varias tareas, pero no las culmina. Va cambiando de una tarea a otra. Y la agitación motora o la inquietud motora es esto que vemos aquí en esta paciente. La paciente al inicio está sentada, luego se levanta, luego se sienta, camina de un lado al otro y se vuelve a sentar. Es imposible que se mantenga en un solo lugar. A esto llamamos inquietud motora. Aumento de la actividad motora sin un objetivo específico. Y esta agitación psicomotriz o esta inquietud motora se puede convertir en una emergencia o en una urgencia psiquiátrica.
Porque lamentablemente en este momento el paciente puede agredir a alguien, puede escaparse, puede cruzarse en la calle sin fijarse, puede quebrar cosas, y esto se convierte en una urgencia que se necesita el cuidado y el internamiento o la medicación o la contención física de estos pacientes. Bien. Afectividad, ánimo irritable, ella se observa hostil y suspicaz. El pensamiento, tenemos forma, fuga de ideas. Esto significa que el paciente va cambiando, va saltando su mente, piensa varias cosas a la vez, va cambiando de una idea a la otra, a la otra. Esta fuga de ideas está potenciada por la distractibilidad y por los estímulos del entorno, del exterior. Entonces, probablemente cualquier estímulo que reciba la paciente va a llamar su atención y va a comenzar un nuevo tema durante su discurso. Entonces, ahorita puede ser que yo les estoy hablando de esta clase, escucho que tocan la puerta, entonces me pongo a hablar con una persona que me está tocando la puerta, aquí donde estoy dando la clase, escucho que tocan el timbre, escucho que hablan, o los carros en el bulevar, entonces todo esto me va a distraer y yo voy a estar cambiando de un tema a otro. Esa es la fuga de ideas. Curso, habla rápida. Contenido, presencia de ideas delirantes, mágico-religiosas, ideas de grandeza, ideas de poder. Creo que también tenía la paciente, ¿qué otras ideas delirantes tenía esta paciente? Erotomaníacas, ¿recuerdan? Cuando de repente andaba diciendo a ella que le gustaba varios hombres y que era muy atractiva para ellos, entonces ideas erotomaníacas, cuando tenía el poder de sanación, mágico-religiosas, ideas de grandeza, cuando podía sanar enfermos, es decir, cuando tenía una misión especial. No hay control, transmisión o inserción del pensamiento. Doctor, una pregunta. Mándeme. Las ideas esas erótico-maniáticas también se puede decir ideas delirantes eróticas. También. Correcto. Ok, gracias. Dele, muy bien. Examen mental, el Insight 1 de 6. ¿Qué significa esto? Que la paciente no tiene conciencia de su enfermedad, o sea, que la niega completamente. Que la niega completamente. Y esta es una característica de los pacientes maníacos. A diferencia de la depresión y la ansiedad, la depresión y la ansiedad es egodistónica. El paciente reconoce que algo no anda bien, que algo en él o en ella cambió y no cambió para bien, sino para mal. Entonces el paciente que está depresivo o el paciente que está ansioso van a ser probablemente los que más busquen ayuda profesional por psicología o psiquiatría, porque se dan cuenta que no están funcionando bien. En cambio, los pacientes con trastornos de personalidad y los pacientes con cuadros maníacos, esos tienen que ser egosintónicos, quiere decir que se sienten cómodos como se sienten cómodos con lo que son, con lo que están viviendo en ese momento. Entonces, la euforia, la alegría, la energía, el sentir que puede hablarle al mundo, que es atractivo, que los hombres se detienen a verla, que le coquetean, que se viste de una forma muy exagerada, que se pinta de una forma muy exagerada, todo eso lo hace sentir cómoda a la paciente. Entonces ella se siente a gusto con ese síndrome maníaco y con ese síndrome psicótico, porque ¿quién no le gustaría sentirse poderoso? ¿Quién no le gustaría sentir que puede sanar enfermos, que puede hacer milagros o pueda tener poderes sobrehumanos? Entonces la paciente se siente bien. Por eso es que el INSAI es 1 de 6. Niega completamente la enfermedad y se siente bien con ella. Estos pacientes probablemente
no van a venir a buscar ayuda profesional, no van a tocar la puerta del psicólogo ni del psiquiatra, porque ellos sienten que todo está bien. El juicio, pues lo mencionamos que está inadecuado, y cuál sería la causa de este juicio inadecuado. Puede que porque tenga la psicosis, ella no tiene una percepción clara de lo que es la realidad. Exactamente, la psicosis por el cuadro psicótico, por el cuadro maníaco, la paciente no tiene un juicio estructurado, pues entonces, y esto podría incluso desde el punto de vista del derecho romano, como lo habíamos visto en historia al inicio de este curso, y actualmente sigue siendo valedero, pues. Un cuadro psicótico, un cuadro maníaco, o una demencia, o un retraso mental confirmado por un psiquiatra, es un atenuante para que el paciente no cumpla una pena en una cárcel. Entonces, ahí vimos, o espero que hayan visto la película Milagro en las celdas 7. Entonces, ahí se vio cómo, lamentablemente, este muchacho con retraso mental legalmente no tenía razón por el cual estuviera ingresado. Ahí se llevó un juicio inapropiado, no estuvieron defendiendo sus derechos en esta película. Entonces, lamentablemente, él fue metido a la cárcel de forma injusta, suponiendo, asumamos que el paciente, que este muchacho hubiese matado a la niña, su retraso mental hubiese sido un atenuante para que no cayera en un hospital. Hubiese caído perdón, que hubiese caído en una cárcel, sino que hubiese caído en un hospital, no en la cárcel, por su capacidad intelectual baja que tenía. Entonces, esto también sucede en el paciente con demencia, en el paciente con retraso mental, en el paciente maníaco, en el paciente con psicosis, que esa pérdida de la capacidad de saber qué es correcto o qué es incorrecto, qué es lo bueno o qué es lo malo, lo libera de responsabilidad penal y legal. Entonces, la causa por la cual el juicio está inadecuado o no estructurado en este paciente es la psicosis. Bien, hasta aquí con el examen mental. ¿Preguntas, comentarios? No, ¿Así lo respondieron ustedes? Bien, asumamos que sí. sí. Bueno, bien, gracias. Gracias por no dejarme ahí con la pregunta de suspenso. Bien, ahora, ¿cómo es que vamos a llegar al diagnóstico? Yo ayer les mandé a Anielka, a Manoli y a Girón, les mandé un resumen, una marcha diagnóstica, un diagnóstico sindromático, diagnóstico neurobiológico, neuroquímico, de los diferentes síndromes. Eso yo lo hice hace como 2 años, creo, para compartirlo con los estudiantes de cuarto y quinto año. Es un consolidado o un resumen de los últimos capítulos del libro del doctor Américo Reyes Ticas, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria. Entonces vamos a hablar de la marcha diagnóstica. Aquí puse todos los síntomas. Hay algunos de estos síntomas del síndrome maníaco que van a estar presentes en la paciente, otros que no van a estar presentes, pero sí lo hice. Tenemos 3 síndromes en historia de enfermedad actual: el maníaco, el psicótico y el de agitación, y el antecedente de un síndrome depresivo. Elegí esta historia clínica porque prácticamente aquí, en una sola historia clínica, abordamos 4 de los principales síndromes que vemos en psiquiatría. Bien. El síndrome maníaco se va a caracterizar por euforia, verborrea, fuga de ideas, grandiosidad, fácilmente se irrita, va a haber una hiperactividad, puede haber prodigalidad, que es que el paciente ande regalando cosas,
aumento de la vitalidad, autoestima elevada o ideas de grandeza, agilidad mental, aumento de la familiaridad, conducta desinhibida y conducta hipersexual. Varios de estos síntomas estaban presentes en la paciente. ¿Cuáles serían las estructuras cerebrales involucradas en el síndrome maníaco? Tenemos el sistema límbico, las regiones orbitofrontales y las regiones temporales. Neuroquímicamente vamos a explicar la manía por un aumento de dopamina y un aumento de norepinefrina. Esto va a llevar a la aparición de los síntomas como la euforia. La dopamina es la que nos da esa alegría. Esto también se aumenta con el enamoramiento, se aumenta con el chocolate, se aumenta con el sexo. Todo aquello que es placentero nos va a aumentar la dopamina por un mecanismo de recompensa. Y la norepinefrina también nos va a dar ese aumento de la actividad, como la hiperactividad, como la inquietud, como la verborrea. Bien, ahí tenemos el síndrome de agitación, la inquietud motora, la hiperactividad, la fuga del entorno y la fuga geográfica, que la vamos a considerar como una sola, la verborrea y la agresividad verbal y la agresividad física. Algunos de estos síntomas estaban presentes en la paciente, otros no. En el psicótico tenemos la conducta inadecuada, las ideas delirantes, de grandeza, místico-religiosas, de grandeza, místico-religiosas, erotomaníacas o eróticas, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, risa inmotivada, conducta alucinatoria y soliloquios. Y aquí es el sistema límbico. Esta es una imagen bajada de internet que nos muestra la corteza orbitofrontal, que está relacionada con la toma de decisiones, como bien lo mirábamos en las primeras clases, principalmente con la que es la memoria, el juicio, y regula la planificación de la conducta asociada a la recompensa y el castigo. Al ver una alteración neuroquímica a nivel de la corteza orbitofrontal, perdemos esa capacidad de poder planificar la conducta y el castigo. Entonces ahí también explica cómo se va perdiendo esa capacidad de juicio en el paciente maníaco o en el paciente psicótico por esa alteración de la corteza orbitofrontal. Y cómo la recompensa se va a demostrar con una mayor euforia, con conductas inadecuadas, conductas de riesgo. Bien, la circunvolución del cíngulo, que es una estructura del sistema límbico, está involucrado en la formación de emociones, procesamiento de datos referidos a la conducta, al aprendizaje y la memoria. Bien. Síndrome psicótico. Tenemos el sistema límbico y sus conexiones, los lóbulos temporales, el circuito frontal, los ganglios basales y el tálamo. Eso, de alguna forma, nos explicaría el diagnóstico neuroanatómico de las estructuras involucradas en el síndrome psicótico. Ahí tenemos imágenes sobre estas estructuras. Bien, aquí tenemos otra imagen que habla sobre las vías dopaminérgicas. Y estas vías dopaminérgicas lo que nos está demostrando cuáles serían las vías por las cuales tenemos sintomatología. Por ejemplo, esta vía mesocortical explicaría, esta disfunción de esta vía mesocortical explicaría los síntomas psicóticos en esta paciente en particular.
Las alucinaciones auditivas, las alucinaciones visuales, las ideas delirantes, la risa inmotivada y los soliloquios se dan porque a nivel de la vía mesocortical tenemos alteraciones tanto químicas como neurobiológicas. La vía mesolímbica podría darnos esa explicación de los cambios de humor en la paciente. Las otras, la vía nigroestriada y la vía tuberoinfundibular, tienen mayor importancia prácticamente en relación a los efectos adversos de los medicamentos que utilizamos para el manejo del cuadro psicótico. Por la vía nigroestriada se pueden explicar los efectos de los medicamentos en relación a las distonías, a las discinesias, a la acaticia. Y la vía tuberoinfundibular es la responsable, y la vemos, de efectos adversos como el aumento de la prolactina por los medicamentos antipsicóticos, que van a llevar, este aumento de prolactina va a llevar a ginecomastia, va a llevar a alteraciones en el ciclo menstrual en la mujer, va a llevar a una alteración en la esfera sexual. Entonces aquí, para fines de esta clase, las dos vías importantes sería la vía mesocortical, que explicaría los síntomas psicóticos como las alucinaciones, las ideas delirantes, y la mesolímbica explicaría por ahí los efectos en el afecto del paciente. En el síndrome de agitación, lo que vemos alterado en el diagnóstico neuroanatómico es el circuito tálamo cortical prefrontal y ganglios basales. Entonces sería por acá el sistema y la corteza prefrontal. El síndrome depresivo, que es el antecedente que tenía el paciente, la paciente, está mediado neuroanatómicamente por el sistema límbico y los circuitos. Prácticamente, que imagen que yo les presenté al inicio de la corteza orbitofrontal va a estar relacionada tanto con el síndrome maníaco como con el síndrome depresivo. El sistema límbico y los circuitos mesocorticales, que ya lo vimos ahí, y límbico-temporales, amigdalacórtico, núcleos basales y proyecciones serotoninérgicas orbitofrontales. Aquí tenemos un esquemita, y ustedes lo vieron en neuroanatomía del cerebro. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico neuroquímico? Como lo vimos en la imagen, en el formato PDF que les mandé ayer, en el síndrome psicótico va a estar relacionado con un aumento de la dopamina. Este aumento de la dopamina explicaría las alucinaciones auditivas, las alucinaciones visuales. Lo que hacen los medicamentos antipsicóticos es disminuir o regular las concentraciones de dopamina. Esto, al regularlo o a disminuir los niveles de dopamina en el cerebro del paciente, ayudaría a la desaparición o disminución de los síntomas psicóticos. En el síntoma depresivo vamos a encontrar una disminución de la serotonina. De ahí la eficacia que tienen medicamentos como los SIRS para aumentar las concentraciones de serotonina en el espacio intersináptico y así mejorar el estado de ánimo de los pacientes. Va a haber una disminución de la norepinefrina, eso estaba relacionado con la fatiga, con el desinterés, y una disminución de la dopamina. Síndrome de agitación, aumento del glutamato, que es excitatorio, aumento de la noradrenalina y aumento de la dopamina. Entonces se preguntan, doctor, pero entonces, ¿cómo es que esta paciente tiene un síndrome psicótico, un síndrome de agitación, un síndrome maníaco? Esto va a depender, van a haber áreas, y esta es
la cuestión de la aparición de nuevos medicamentos. Van a haber algunas estructuras cerebrales donde van a haber un aumento de dopamina y otras áreas cerebrales donde va a haber una disminución de dopamina. También el síndrome de agitación, disminución del GABA. Y aquí tenemos un cuadrito que resume. En el síndrome psicótico vamos a tener un aumento de dopamina. En el del síndrome de agitación, un aumento de noradrenalina y dopamina y una disminución del GABA y glutamato. Y en el síndrome de depresivo va a haber una disminución de dopamina, disminución de serotonina y disminución de noradrenalina. Diagnóstico psicosocial. Este es otro apartado para hacer el diagnóstico multiaxial y la marcha diagnóstica. ¿Cuál sería entonces? Ya vimos el diagnóstico neuroanatómico, el diagnóstico sindromático, el diagnóstico neuroanatómico, el diagnóstico neuroquímico. Entonces, ahora, ¿y el ambiente afecta o no afecta en la aparición de trastornos mentales en el paciente? Sí. Entonces, tenemos que dentro de las posibilidades del diagnóstico psicosocial, los conflictos familiares, los conflictos de pareja, los conflictos, los problemas de salud, están relacionados básicamente en este cuadro en particular. ¿Qué otros aspectos psicosociales podrían explicar el diagnóstico psicosocial en esta paciente? Conflictos sexuales, problemas económicos, problemas laborales, problemas académicos, conflictos legales, maltrato, abuso sexual, pérdida de la salud y muerte de personas allegadas. No sé si hay alguno de los que ustedes recuerdan, si se me escapó alguno de los diagnósticos psicosociales presentes en este caso. No sé si contaría en la historia que usted nos mandó para que resolviéramos, la paciente también tenía como ciertos síntomas de una persona que puede llegar a tener hipotiroidismo. Ah, correcto, que sí, que ese sería dentro del siguiente diagnóstico que vamos a poner. Pero estamos hablando solamente de aspectos psicológicos y aspectos psicosociales. Bien, creo que esos eran los tres: conflictos familiares, conflictos de pareja y problemas de salud, que ahí está incluido el posible hipotiroidismo que puede tener la paciente. Diagnóstico etiológico, la predisposición genética. Recordemos que esta muchacha tenía antecedentes familiares en la madre de un cuadro depresivo, un cuadro psicótico. No sé si estoy confundiendo la historia, pero me parece que esta es. Había un cuadro de antecedentes de depresión y psicosis en la mamá y creo que consumo de alcohol en el papá. Otro diagnóstico etiológico, los factores psicosociales, que ya los habíamos abordado anteriormente, y las enfermedades metabólicas y endocrinas, que es parte también del diagnóstico multiaxial. Una posibilidad diagnóstica en esta paciente es sospechar un posible problema relacionado con la glándula tiroides. Otros posibles diagnósticos etiológicos en la paciente: las enfermedades cardiovasculares, el traumatismo craneoencefálico, las causas tóxicas, consumo de drogas, causas medicamentosas, entre otros. Hasta ahí, jóvenes, ¿me siguen? Sí. Bien. Entonces, ya para finalizar, el diagnóstico multiaxial. ¿Alguien recuerda cómo se hace el diagnóstico multiaxial?
sé que el eje 1 se divide en 3 niveles, Ajá, A, B, ajá. pero no me acuerdo exactamente qué iba en cada uno. El eje 2 y el eje 3. Bien, ¿quién ayuda ahí? Ami creo que es, ¿verdad? La que habló. Sí, El eje 1 son los trastornos mentales. Sí. Eje 1A, que son los diagnósticos o los trastornos mentales, o en este caso serían los síndromes psiquiátricos o síndromes psicopatológicos. El eje 1B tiene que hablar relacionado con personalidad y con retraso mental o discapacidad intelectual, que es lo mismo. Y el eje 1C, estamos hablando de trastornos médicos no psiquiátricos. El eje 1-2, estamos hablando del grado de funcionalidad a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Y el eje 3 de los posibles estresores en la paciente que estamos atendiendo. Bien. Diagnósticos clínicos. Tenemos un síndrome psicótico, un síndrome maníaco y síndrome de agitación. Eso es el diagnóstico del eje 1A. Diagnósticos clínicos. Síndrome psicótico, síndrome maníaco y síndrome de agitación. Le puse para fines didácticos aquí el antecedente de síndrome depresivo. Realmente este antecedente de síndrome depresivo no es necesario ponerlo, pero lo hago con fines didácticos en este momento. 1B, sin retraso mental ni trastorno de personalidad. Bueno, tenía algunas características de personalidad, pero lo vamos a dar sin trastorno de personalidad. Y eje 1C, masa en cuello, lo que les decía yo, investigar enfermedad de tiroides. Porque tenemos algunos indicios en el NIOAS que habla de una masa en cuello. Tenemos en un temblor en manos, por ahí mencionaba. Y en el examen físico, una masa móvil con la deglución en la línea media del cuello. Y también había como un temblor fino de manos y había como una piel seca y caída del pelo. Entonces ahí nos hace orientar, y eso es bien importante de tomarlo en cuenta, porque nos sugiere que podría haber un problema orgánico en la paciente. Bien, hasta ahí está esta parte del diagnóstico multiaxial del eje 1A. sí. Bien, para hacer el eje 2, el nivel de funcionamiento, aquí está la tablita que yo recomiendo siempre ponerlo. Les mencionaba yo como tips, si la paciente está ingresada en un hospital psiquiátrico o una clínica privada, probablemente el grado de disfuncionalidad, les mencionaba yo como tips, iba entre un 4 y un 5. Hay algunos de ustedes pusieron como grado de disfuncionalidad 3, podría ser aceptable, una disfunción severa, ¿verdad? Entonces yo le puse ahí calidad personal y supervivencia 5, funcionamiento de interacción con la familia 4 y 5, y funcionamiento en otros desempeños y actividades 4 y 5. Sí vi que algunos pusieron 3, pusieron 4, pusieron 5. Ahí estaríamos en ese nivel de funcionalidad, en función de lo expresado por la paciente y expresado por la familia. ¿Comentarios de este apartado? Es que, bueno, en mi caso, en la calidad de personal y supervivencia, yo puse 4, no 5, Por eso digo, porque usted mencionó que 5 es como cuando ya se quieren matar, o sea, suicidarse y, o sea, cosas más que tentan más a la vida. O sea, ella sí tenía eso de que tenía fuga geográfica, pero no considero que sea tan extremo para considerarlo un 5, pero si lo podría explicar, por favor. Ok, muy bien.
ahí cuando hablo de disfunción máxima, vaya, pónganse en un paciente que anda con fuga geográfica. ¿Qué le puede pasar a un paciente con fuga geográfica? O sea, puede llegar a un lugar donde la gente no le ayude o un lugar demasiado remoto para que alguien lo encuentre. Ajá, ¿qué más? Supongo de que también podría padecer de hambre dependiendo si el grado de conciencia de que tenga de lo que está aconteciendo en él, o sea, si lleva suficientes elementos para sobrevivir, o sea, dinero, pero por lo menos si tiene hambre comprar algo o no. Correcto. Les voy a poner un caso. Este es un caso que de un vecino, de una vecina, de hecho. Esta muchachita vivió en la colonia hace unos años atrás con la familia. Ella debutó como a los 16, 17 años con un trastorno psicótico. Se le diagnosticó un trastorno esquizoafectivo, lamentablemente. Tenía mal apego, tenía un mal apego al tratamiento. Lamentablemente la mamá migró al exterior. Con el tiempo la mamá murió en el exterior. Los hermanos mayores de esta paciente trataron de cuidarla, trataron de protegerla, lamentablemente no pudieron hacerlo. Entonces esta muchachita en una crisis tuvo fuga geográfica y llegó desde Tegucigalpa a Choluteca. En Choluteca andaba deambulando por las calles. En una de esas deambulaciones lamentablemente fue atropellada. El hombre o la persona que la atropelló se dio a la fuga. Quedó tirada en una gasolinera en Choluteca. Unos samaritanos la agarraron, la levantaron y se la llevaron al Hospital del Sur. En el Hospital del Sur la evaluaron y la encontraron en coma. Postearon la foto de esta muchachita en Facebook y así fue que dimos con ella. Yo que la conocí porque fue vecina de mi colonia, después más de alguna vez la miré en el Hospital Mario Mendoza, internada. Tratamos de localizar a través de Facebook a los hermanos y así fue que los hermanos se dieron cuenta de que la muchachita había pasado de Tegucigalpa, se había fugado de la casa, se había ido para Choluteca, en Choluteca la atropellaron, quedó con un trauma craneal, sufrió coma, estuvo ingresada aquí en el Hospital Escuela, la operaron, lamentablemente falleció. No sé si me siguen. Cuando hablamos de disfunción máxima, tal vez yo los puse en ese enfoque, aquel que se quiere suicidar. Pero también está la disfunción máxima, como en el caso de esta paciente, que por esa fuga geográfica todo lo que le sucedió. Y este es un caso real. Es un caso que pasó hace, ¿qué? Les podría decir que fue hace 2 años. Que sucedió en el 2018, murió esta muchachita. Entonces también esto se podría incluir dentro de esa disfunción muy severa o disfunción máxima, aunque la paciente en sí no intente suicidarse, pero miren todo lo que acarrió una fuga geográfica. Entonces también ahí, en su calidad de personal y supervivencia, quedó expuesta por esa fuga geográfica que se perdió y que fue atropellada. Entonces también ahí una disfunción máxima sería que el paciente agarrara la calle y que no se fijara y que se cruzara y que lo atropellara, o que por andar en la calle, por esa fuga geográfica, sea abusada, porque lamentablemente esta paciente de la cual estoy hablando yo, que falleció después de un TEC, esta muchachita nunca se le conoció novio, nunca tuvo novio, pero lamentablemente sí, cuando se le hicieron los exámenes de rutina dentro del hospital, apareció con sífilis. Entonces, esta muchachita durante esa fugas geográficas que tenía, también fue abusada sexualmente. Entonces ahí también hablamos de problemas de la calidad personal y de supervivencia. Como les digo, entre 3 a un 5 estaría bien en este eje 2.
3, disfunción severa, a una disfunción máxima estaría en relación a este cuadro en particular del que desarrollamos la historia. ¿Algún comentario más? No. Y el eje 3, que sería, ¿cuáles son los posibles estresores que llevaron a esta mujer a enfermarse? Historia familiar de otro trastorno mental o del comportamiento, específicamente en la madre y en el padre, madre depresiva y psicótica y padre consumidor de alcohol, pérdida de relaciones afectivas en la niñez, el padre, bueno, la madre se quedó con la nueva pareja que la maltrataba y ella se fue a vivir con los abuelos, cambio de domicilio en la niñez, ahí está el otro estresor, abandono emocional del niño, la mamá vivía en progreso y la miraba ya a las cansadas, como decimos, problemas relacionados con la falta de descanso, estamos hablando de que todo esto comenzó después de 45 días de estar en un retiro, en ayuno y oración y probablemente en vigilias. Y estos jóvenes es el diagnóstico multiaxial y la marcha diagnóstica